El vídeo de hoy es el primero de una serie donde hablaremos sobre las emociones. Sí, tendremos la oportunidad de aprender qué son las emociones, cuáles son sus funciones, es decir, para qué sirven, cómo podemos reconocerlas, cómo regularlas de manera intencional, etc. Y cuando hablamos de emociones, lo cierto es que no existe un consenso científico sobre cómo definirlas exactamente. Tampoco contamos con una teoría unificada sobre la naturaleza y el número de emociones básicas. Debemos tener en cuenta que hablamos de un proceso psicológico complejo que puede ser analizado desde muchos niveles y por muchas disciplinas distintas. Por ejemplo, para la biología, la emoción es un proceso que refleja la forma en que el cuerpo influye sobre el cerebro para configurar cómo nos sentimos. En antropología, la emoción es una manera en la que las personas conectan entre sí, en grupos y a lo largo de las generaciones. No obstante, nosotros vamos a centrarnos en las aproximaciones de corte psicológico y neurocientífico. Las emociones pueden definirse como reacciones psicobiológicas, es decir, psicológicas y corporales. Estas reacciones se producen ante estímulos que percibimos del mundo exterior o interior. Ejemplos de estímulos externos pueden ser un objeto, una persona, una situación. Y ejemplos de estímulos internos pueden ser, por ejemplo, un recuerdo, un pensamiento sobre una situación futura, etc. Estas reacciones, es decir, las emociones, ayudan a poner en funcionamiento de manera rápida la conducta apropiada, por lo que sirven para garantizar nuestra supervivencia y establecer relaciones sociales. Así pues, según James Gross, las emociones pueden entenderse como un tipo de secuencia percepción, evaluación, acción. En primer lugar, recibimos el estímulo que desencadena o inicia el proceso. Por ejemplo, imagina que estamos cruzando por un paso de cebra y nuestros ojos detectan un gran objeto que se acerca rápidamente. En segundo lugar, ante ese estímulo se produce una rápida valoración de si es seguro o representa una amenaza, y en función de ello, se producirá una reacción psicofisiológica. En el ejemplo, nuestro organismo detecta que nuestra supervivencia está en peligro, por lo que tras esa evaluación inicial, se desencadena una reacción a varios niveles. A nivel cognitivo, la capacidad atencional se ve alterada y se activan redes asociativas en la memoria. Por ejemplo, la atención se agudiza ante el peligro de ser alcanzados por ese gran objeto que se nos acerca, y en cuanto a la memoria, es probable que se active información sobre el tipo de objeto que se nos puede estar viniendo encima. Por ejemplo, suponer que es un coche, un camión, una moto. También recuerdos sobre accidentes que hayamos tenido, presenciado, o sobre los que tengamos conocimiento o incluso que hayamos visto en una película. Por supuesto, todo esto sucede ahora a nivel inconsciente. Fisiológicamente, las emociones garantizan que el organismo seleccione de una manera rápida las respuestas adecuadas de los diferentes sistemas biológicos, como son la expresión facial, la activación de los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y también el sistema endocrino, por ejemplo, segregando adrenalina y noradrenalina para incrementar la tasa cardíaca. En cuanto al comportamiento, las emociones sirven para establecer la acción adecuada al entorno, impulsándonos a acercarnos a aquello que resulta atractivo o apetitivo, o bien alejándonos de aquello que resulta peligroso o desagradable, lo que técnicamente denominamos aversivo. Continuando con nuestro ejemplo, ante ese objeto que se nos acerca velozmente, la reacción fisiológica proporciona la energía necesaria para llevar a cabo la conducta adecuada para sobrevivir. En este caso, esa conducta consiste en apartarse de la trayectoria del objeto que se nos acerca. Cabe decir que incluso el movimiento de hacernos a un lado se produce antes de que seamos conscientes de que podemos ser atropellados por un vehículo, y no es hasta unas milésimas de segundo más tarde cuando ya por fin somos conscientes de lo que ha sucedido. Una vez que nos encontramos en este punto, es decir, tras la acción inicial, el cerebro analiza ya por fin la información a nivel consciente, y realizamos una nueva valoración de la situación, generando pensamientos y sentimientos. Y fijaos que hablo de sentimientos como algo distinto a las emociones, porque estos hacen referencia a la experiencia subjetiva de la emoción,
Digamos que los sentimientos son la textura con la que percibimos las situaciones una vez que éstas han pasado el filtro inicial de las emociones. Pensad entonces hasta qué punto las emociones pueden determinar nuestro pensamiento y nuestra conducta sin que siquiera sepamos que estamos bajo sus efectos. ¿No os ha sucedido alguna vez que os encontráis de mal humor y no tenéis muy claro cuál es el motivo exacto? Precisamente tomar conciencia de la emoción en el instante en que tiene lugar es fundamental para poder regular nuestros estados internos en aquellas situaciones en que la emoción no resulta de ayuda. Bien porque no hay un peligro real, como por ejemplo en el caso de las fobias, o porque nuestra reacción es desproporcionada y no nos permite pensar con claridad o actuar de una manera sosegada e inteligente. Por ejemplo, cuando actuamos de manera impulsiva, movidos por la euforia. En función del criterio que tomemos como referencia, las emociones se clasifican de una manera u otra. Se considera que existen un conjunto de emociones universales, conocidas también como primarias. Estas serían comunes a todas las culturas humanas y fácilmente reconocibles por su expresión facial característica. Cabe mencionar que incluso podemos encontrar estas emociones en aquellas culturas que no cuentan con palabras específicas para nombrarlas. Por otra parte, y como veremos en próximos vídeos, también compartimos el registro emocional básico con los animales, como ya señalaba Darwin en el siglo XIX. Y siguiendo la tradición darwiniana, se catalogan como emociones universales el miedo, la ira, la tristeza y la alegría, pudiendo añadirse a la lista el asco y, de manera algo menos consensuada en la comunidad científica, la sorpresa. Se considera que las emociones universales son puras, es decir, no contienen otras emociones, y tienen también un carácter innato. Esto significa que estas emociones no son aprendidas a medida que crecemos como personas, sino que forman parte de nuestra dotación base, revelando así su origen en el proceso de selección natural y el genoma resultante. Esto no quiere decir, sin embargo, que todos los seres humanos sintamos las mismas emociones en las mismas situaciones. Por ejemplo, algunos tenemos miedo cuando llegan las elecciones generales y otras personas sienten tristeza cuando Luke Skywalker muere en el episodio 7. Yo personalmente me quedé un poco frío. En resumen, si bien estas emociones son universales, los estímulos que las producen son considerablemente personales, producto de nuestra historia individual. Por otra parte, existe un conjunto de emociones denominadas secundarias, que se construyen como consecuencia del proceso de socialización, es decir, se deben al crecimiento de la persona dentro de una cultura. Estas emociones se activan lentamente y no cuentan con una expresión facial reconocible. Además, no son puras y se forjan en base a las emociones primarias. Por ejemplo, la emoción universal de alegría da lugar a las emociones secundarias de euforia, placer, amor, diversión, entusiasmo y gratificación. Otro ejemplo son la repugnancia, el rechazo, la antipatía, el disgusto y el desprecio, que son emociones secundarias provenientes del asco. También hay otras emociones secundarias que no provienen de las universales, sino que son fruto de la autoconsciencia, como por ejemplo la culpa, la vergüenza, la envidia, el orgullo, los celos. Según los estudios más recientes que comparan la conducta humana con la del resto de animales, todo parece indicar que las emociones tienen un origen muy antiguo en la evolución de las especies. Las emociones, tal como las conocemos en el género Homo, deben tener su origen como mínimo en las emociones primarias que pueden verse en los primates actuales. De hecho, actualmente se acepta que los grandes primates pueden ejercer cierto control consciente de sus estados emocionales, así también como sentir empatía y elaborar estrategias para mejorar la calidad de vida de sus congéneres. Tengamos en cuenta que evolutivamente somos especies muy relacionadas, con estructuras muy similares y respuestas emocionales semejantes. Y esta semejanza entre primates y humanos nos sirve para introducir la clasificación de las emociones establecida por la neurociencia afectiva, un área de investigación que se centra en las bases neurales de las emociones y les asigna un papel central modulando la cognición y el comportamiento. Siguiendo el modelo del cerebro triuno, el cerebro humano puede dividirse al menos en 3 momentos evolutivos. Las capas más profundas y antiguas son conocidas como cerebro reptiliano. Más tarde hizo aparición el sistema límbico o cerebro paleomamífero,
y finalmente las estructuras neocorticales o cerebro neomamífero. En esta división, que no deja de ser únicamente una simplificación didáctica, el cerebro reptiliano, que funciona de manera inconsciente, cumple funciones corporales relacionadas con la supervivencia, como la regulación cardíaca y respiratoria. Asimismo, también sería responsable de emociones ancestrales como el miedo, el deseo-placer, la ira y la exploración. Por su parte, el sistema límbico, más desarrollado en los mamíferos que en los reptiles, añade complejidad a estas emociones ancestrales, así como circuitos neurales que forjan emociones de carácter social como el cuidado maternal, el pánico y el juego. Finalmente, la capa más moderna del cerebro de los mamíferos, especialmente desarrollada en los primates, es la que nos permite la capacidad de razonar y regular las emociones de manera consciente e intencional. De esta manera, la neurociencia afectiva propone la existencia de los 7 sistemas emocionales que hemos mencionado, es decir, miedo, deseo, ira, exploración, cuidado, pánico y juego. Por otra parte, se propone que las emociones universales propuestas por Paul Ekman o Darwin no son fenómenos simples, sino que se encuentran vinculadas a estos 7 sistemas emocionales, compartiendo algunas de ellas incluso circuitos neurales. Por ejemplo, la ira se encontraría íntimamente vinculada al miedo y al dolor. También los comportamientos que llevamos a cabo están apoyados por distintos sistemas emocionales. Por ejemplo, la conducta sexual depende de los sistemas emocionales de búsqueda, exploración, juego, miedo y pánico. Y ahora que ya tenemos unos fundamentos sobre las emociones, estamos preparados para analizar más en profundidad cada una de las emociones fundamentales de manera independiente. También podemos aprender algunas técnicas para regular nuestras emociones de manera eficaz, pero esto será en próximos vídeos, así que por ahora nos despedimos. Y nada más, si os ha gustado el vídeo os invito a que le deis un gran like y lo compartáis con un amigo. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.